ustedes ven el título que aparece ahí en la pantalla, el estilo de vida del nuevo mundo. Les voy a hacer una pregunta a ustedes, hermanos. ¿Qué fue lo que Jesús dijo cuando estaba siendo clavado en la cruz? ¿Cómo dijo? Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Eso ustedes lo pueden encontrar en el libro de Lucas 23:34. Ahora, les voy a hacer otra pregunta. ¿Qué dijo Esteban cuando estaba siendo apedreado? En algunas versiones dice, no les tomes en cuenta este pecado. En algunas dice, no les atribuyas este pecado. Y dice, y habiendo dicho esto, durmió. Y yo sé que muchas veces ustedes han escuchado predicadores que dicen que cuando estemos allá en el cielo y Esteban ande por ahí y cuando él se encuentre con Pablo, ¿qué dicen los predicadores que va a decir Esteban? ¿Qué es lo que ustedes escuchan que se dice? Dice que va a decir él, oye, dice, ¿qué está haciendo este aquí que me apedreó? ¿Por qué este está aquí? Y saben que eso es un pensamiento de hombres. Porque yo me imagino que cuando Esteban esté ahí en el cielo y mire a Pablo va a decir, gloria a Dios, se salvó. ¿Sí ven cuál es la diferencia entre tener un corazón de carne, de piedra, y un corazón nuevo que el Señor nos va a dar? ¿Sí ven la diferencia que existe? Cuando estaban torturando a Jesús, matándole en la cruz, decía, Padre, perdónalos. ¿Qué dijo Esteban? Perdónalos. Entonces, hermanos, si nosotros tomamos como punto de referencia esto, ¿cuál ustedes creen que es el fundamento del reino de Dios? Amén. Amén, hermano. Vamos a ir de rodillas para tener una palabra de oración. Querido Padre, gracias por su amor. Nosotros sabemos de ese amor más que los ángeles, más que los seres que nunca han pecado, Señor. Porque nosotros sabemos que aun siendo nosotros malos, pecadores, Señor, usted envió a su Hijo a morir por nosotros. Y nosotros le amamos, no porque somos buenos, sino porque usted nos amó primero y ejemplo nos dio, Señor. Ayúdenos a poner en práctica todo lo que está en su santa palabra. Se lo pedimos en nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Habiendo dicho esto, les voy a hacer una lectura en Romanos, capítulo 15, versos del 1 al 6. Romanos 15, del 1 al 6. Dice la palabra de Dios en Romanos 15, del 1 al 6. Así que los que somos más firmes debemos de sobrellevar las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien, a edificación, porque Cristo no se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que le vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mas
el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que en vosotros seáis unánimes, según Cristo Jesús, para que concordéis en una boca, glorifiquéis al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y les voy a pedir que vayamos al libro de Gálatas. En donde dice en Gálatas capítulo 6, versículo 10, oigan bien. Así que, entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos y mayormente a los domésticos de la fe. ¿Por qué creen que en la palabra de Dios dice y mayormente a los domésticos de la fe? Yo no sé si ustedes a veces han escuchado ese dicho que dice, hay personas que dicen, tú eres candil de la calle y oscuridad de tu casa. Nosotros, como decía al principio, nos vemos todos los sábados, todos los miércoles, siempre que haya reuniones, nos saludamos, nos sonreímos, nos abrazamos, pero en realidad no sabemos los problemas que cada uno de nosotros estamos afrontando en nuestro vivir diario. Solo Dios tiene el conocimiento de esto. Pero nosotros fallamos porque a los seres humanos Dios les ha dado una capacidad de discernimiento y muchas veces nosotros vemos señales, nosotros podemos ver cuando un hermano está triste, nosotros podemos notar cuando un hermano está enojado, nosotros podemos notar cuando un hermano está alegre, nosotros podemos notar cuando un hermano está enfermo, pero muchas veces nosotros no tenemos ese interés de ir más allá, de indagar, investigar qué es el problema que nuestro hermano está teniendo. Saben que todos nosotros tenemos ese problema. A veces nosotros mismos, en la misma familia nosotros podemos notar eso. Hay veces que los esposos llegan a la casa y a lo mejor la esposa anda un vestido nuevo o anda algo diferente y no, llegamos y saludamos y no nos damos cuenta si andaba peinada, despeinada, qué ropa andaba, ¿no? ¿Sí se han dado cuenta ustedes de eso? Nos pasa muy seguido. Y lo mismo nos sucede acá en la iglesia. Nosotros vemos a los hermanos y a lo mejor nosotros notamos que algo no está bien, pero nos falta dar ese paso más allá para tener esa preocupación por lo que le está pasando a nuestro hermano. Saben que si nosotros vamos en el deseado de todas las gentes,
hay un tema que se titula La ley del nuevo reino. Y nosotros vemos dice que el tiempo de la Pascua se estaba acercando y de nuevo Jesús se dirigía a Jerusalén. Dice, en su corazón él tenía la paz de la perfecta unidad con la voluntad del Padre y con paso ansioso avanzaba hacia el lugar del sacrificio. Dice, pero un sentimiento de misterio y duda, temor, sobrecogía a los discípulos. El Salvador iba delante de ellos y se espantaban y le seguían con miedo. Dice que Jesús llamó a las 12 para hablarles con más claridad, explicándole acerca de su entrega y sufrimientos. He aquí, dijo, subimos a Jerusalén y serán cumplidas las cosas que fueron escritas por los profetas del Hijo del Hombre. Dice, porque será entregado a las gentes y será escarnecido e injuriado, escupido, y después que le hubieren azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada de estas cosas entendían, y estas palabras les eran encubiertas, y no entendían lo que sucedía. Juan y su hermano Santiago habían estado entre el primer grupo que había dejado todo para servirle. Alegremente habían abandonado a su familia, amigos, para poder estar con él, y anhelaban estar más cerca a él que nadie. ¿Se imaginan? Dice que los discípulos, Jesús les explicaba muchas veces acerca de su muerte, sus sufrimientos, pero dice que esas palabras ellos no lo entendían. Y nosotros vemos en el relato bíblico que la mamá de Santiago y Juan le dicen a Jesús que quieren que esté el uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y le estaban haciendo esos pedidos en el momento que Jesús iba a entregarse para pasar todas estas torturas y muerte ignominiosa que él tuvo que sufrir, porque así estaba escrito por los profetas para que la escritura se cumpliera. ¿Y qué pasó con los otros discípulos que escucharon esto, hermanos? Dice que se enojaron muchísimo por esta petición que esta madre había hecho por sus dos hijos. Ahora les pregunto yo, cuando Jesús fue crucificado, estaba Juan y estaba Santiago, uno a cada lado de Jesús en la cruz. ¿Quiénes estaban al lado izquierdo y al lado derecho de Jesús? Dos malhechores, dos ladrones. ¿Se imaginan? ¿Dónde estaban los discípulos? Huyeron, ¿verdad? Muchos le negaron, se fueron a esconder. Ahora, dice, mire, la madre de Santiago y Juan era discípula de Cristo y le había servido generosamente con sus recursos. Con el amor y la ambición de una madre por sus hijos, codiciaba para ellos el lugar más honrado en el nuevo reino. Pero esto lo animó a hacer una petición. La madre y sus hijos vinieron a Jesús a pedirle que les otorgaran algo que anhelaban en su corazón. La madre dice, pero Jesús le hizo la pregunta, ¿qué queréis que os haga? Y la madre dijo, di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha
y el otro a tu izquierda en tu reino. Jesús los trató con ternura y no censuró su egoísmo por buscar preferencia sobre sus hermanos. Leía sus corazones y conocía la profundidad de su cariño hacia Él. El amor de ellos no era un afecto meramente humano. Cuando nosotros leemos eso, que no era un afecto meramente humano, nosotros sabemos que hay tres clases de amor, ¿right? Eros, fileo y agape. Por eso decía en la ocasión que le decía a Pedro, ¿me amas? Decía Pedro, te quiero. Pedro, ¿me amas? Y decía él, te quiero. Hasta la tercera vez que cuando Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Dice, Señor, tú lo sabes todo. Y entonces él dijo, tú sabes que te amo. Era el amor que Cristo quería que nosotros tuviéramos, ese amor agape, ese amor que dice que ese amor no es humano, hermanos. Si nosotros vamos, bueno, a abrir esta, miren, vamos a tomar como referencia este primer punto. El reino de los cielos no se alcanza la posición por favoritismo, no se le gana ni se le recibe como un regalo arbitrario. Es el resultado del carácter. Ahora, ¿cuál es ese carácter? Un carácter semejante al de Jesús. Ahora, dice acá en la palabra de Dios, miren, en el Espíritu de Profecía, el Hijo del Hombre no vino para servir, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entre los discípulos, Cristo era en todo sentido un guardián, un portador de cargas. Él compartía su pobreza, practicaba la abnegación personal en beneficio de ellos, iba delante de ellos para llenar los lugares más difíciles y pronto iba a consumar su obra en la tierra, entregando su vida. El principio por el cual Cristo se regía, ¿qué debe pasar con ese principio, hermanos? Miren, en el reino de los cielos, el que desee estar más cerca de Cristo será el que en la tierra haya bebido más hondamente del Espíritu, de su amor desinteresado. Si nosotros vamos en nuestras Biblias a 1 de Corintios 13, del 4 al 5, miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabe que cuando yo leo esta lectura bíblica siempre me da risa que una vez un pastor le decía yo que no era bíblico celebrar el día de San Valentín? Y él me decía que sí, que era bíblico. Y le digo, no, le digo yo, el Papa Juan Pablo II, cuando él estaba vivo, en una encíclica, él dijo, San Valentín es el santo más reverenciado mundialmente por católicos y protestantes a nivel mundial. Dice, mire, en 1 Corintios 13, 4, 5, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no obra sin razón, no se ensancha, no es injurioso, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. Lo dice en el 6, no se huelga de la injusticia, mas se huelga en la verdad. Y cuando usted lo lee en 1 Corintios, el capítulo 13 dice, el mayor de los dones. Dice que de nada me sirve a mí
repartir dinero entre los pobres. De nada me sirve a mí ser un gran conocedor de las profecías bíblicas, ser un docto en el conocimiento de la palabra de Dios. Dice que si no tengo amor, de nada me sirve. El amor que mueve al maestro, como mueve al discípulo, a dar todo, a vivir, a trabajar, a sacrificarse, aún hasta la muerte para la salvación de la humanidad. Hay muchos hermanos aquí en la iglesia que yo admiro mucho y respeto mucho. Sí, ustedes han visto que al departamento de ancianos nos toca hacer limpieza. Hay personas que me dicen, no, dice, ¿cómo puede ser posible que un anciano se va a poner a hacer limpieza? Y saben que eso es una muestra de humildad. Yo con mi compañero de mucho tiempo de ancianos, a veces nos peleamos por ir a limpiar el baño. Hermano, el hermano siempre se va delante de mí. Y digo, yo no sé si todos los ancianos que les toca pasa así, pero sí he visto varios ancianos que van y se meten a limpiar los baños contentos. Son hermanos humildes y saben que nosotros debemos de aprender a ser humildes. Que Dios nos ayude a ser humildes, a mirarnos. Sabe que nosotros aquí donde estamos, Dios a todos nos ve iguales, hermanos. Ni uno es más, ni uno es menos, ni uno es más inteligente, ni uno es más bonito. Para Él todos somos iguales. Y dice que nosotros deberíamos de mirarnos así unos a otros. Nadie es mayor que nadie, ni nadie es más inteligente que nadie, ni nadie es más bonito que nadie. Todos somos iguales. ¿Se imagina cómo sería la iglesia si eso se cumpliera en nosotros? ¿Cómo creen ustedes? Si ustedes se imaginaran, ¿cómo creen que estaríamos? Son cosas que cuando uno se pone a meditar le llegan a uno hasta el fondo del corazón. Miren, saben que, como yo les decía antes, a veces yo digo cosas aquí que hay hermanos que no están de acuerdo y me lo han hecho saber. Y hemos hablado, pues, y son hermanos que aman a Dios, respetuosos, amorosos, y thank you. Saben, les voy a leer esta parte. Esto está en el Espíritu de Profecías. Miren lo que dice la palabra de Dios. En asuntos de conciencia, el alma debe ser dejada libre. Ninguno debe dominar otra mente, juzgar por otro o prescribirle su deber. Dios da a cada alma libertad para pensar y seguir sus propias convicciones, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Ninguno tiene derecho de fundir su propia individualidad en la de otro. En todos los asuntos en que hay principios en juego, cada uno esté seguro en su ánimo. En el reino de Cristo no hay opresión señoril ni imposición de costumbres. Los ángeles del cielo no vienen a la tierra para mandar y exigir homenaje, sino como mensajeros de misericordia para cooperar con los hombres en la elevación de la humanidad.
Y miren el contraste. En los reinos del mundo, la posición significa engrandecimiento propio. Se obliga al pueblo a existir para beneficio de las clases gobernantes, la influencia, las riquezas, la educación, eran otros tantos medios de dominar al vulgo para que sirviera a los dirigentes. Las clases superiores debían pensar, decidir, gozar y gobernar. Las inferiores debían obedecer y servir. La religión, como todas las demás cosas, era asunto de autoridad y se esperaba que el pueblo creyera y practicara lo que le indicaban sus superiores. Se desconocía totalmente el derecho del hombre como hombre de pensar y de obrar por sí mismo. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, Biblia, Espíritu de Profecía, nosotros tenemos el derecho y la obligación de analizar lo que hemos escuchado, retener lo bueno y desechar lo que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Cristo estaba estableciendo un reino sobre principios diferentes. Él llamaba a los hombres no a asumir autoridad, sino a servir, a sobrellevar los fuertes, las flaquezas de los débiles. Oigan bien esto. El poder, la posición, el talento y la educación colocaban a sus poseedores bajo una obligación mayor de servir a sus semejantes. Así es que los que están en una posición de tener más conocimiento de la palabra de Dios, estamos en obligación de compartir este conocimiento con las personas que no lo tienen. ¿Sí? Esto es lo que Cristo estaba estableciendo, principios diferentes a los que mundanalmente nosotros conocemos. Es lo que le decía al principio yo, que en las plataformas muchas veces así se paran y que dice, no, que cuando Esteban esté en el cielo va a decir, ¿por qué este hombre está aquí? Eso, yo nunca he estado de acuerdo en eso, porque yo pienso ya cuando estamos en el cielo, nosotros hemos tenido un carácter como el de Jesús y nuestra manera de pensar va a ser totalmente diferente a la que nosotros tenemos hoy. En una ocasión leía yo en el conflicto de los siglos, hay un tema ahí, y está hablando cuando dice que la multitud de los que resucitan en la segunda resurrección están rodeando la santa ciudad. Dice que Jesús sube a la parte alta de la pared de la ciudad y dice que todos los redimidos que están dentro de la ciudad suben también y están en el techo, allá en el muro y están viendo hacia abajo. Y dice que pueden ver la multitud que está de los que resucitaron en la segunda resurrección y los de la segunda resurrección están viendo a todos los de la primera resurrección allá arriba. Y dice, hay personas allá abajo que ven, personas que odian allá arriba y se molestan mucho y los que están abajo, arriba ven a los que están abajo. Y sabe que en la palabra de Dios, el Espíritu recién dice que estaban alegres viendo a los que están abajo que se van a morir. Dice que la multitud de los redimidos están en los muros de la ciudad viendo hacia abajo, con un gran pesar en su corazón de ver cuántas personas se van a perder. Dice que ellos están experimentando una tristeza porque ellos no se pudieron salvar. Entonces, eso me está diciendo a mí que cuando
los que tengan la oportunidad de estar en la santa ciudad, de ir al cielo, no van a tener los sentimientos que nosotros tenemos ahorita. Y dice que nosotros debemos de luchar mientras estamos aquí por alcanzar esa meta, que es el ideal de Dios. Dice que tratar de amarnos los unos a los otros y sobrellevar las cargas de los unos de los otros, apoyarnos en todo lo posible. El principio por el cual Cristo se regía debe regir a los miembros de la iglesia, la cual es su cuerpo. El plan y el fundamento de la salvación es el amor. Ahora bien, habiendo dicho todo esto, yo no quiero que ustedes me vayan a malinterpretar, porque en la palabra de Dios dice, hay de a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Nosotros hoy en día escuchamos que se dicen de los púlpitos, Dios es amor, debemos amarnos unos a otros y a homosexuales, ladrones, prostitutas. Dice, amémonos, vivamos juntos porque Dios es amor. No, hermanos, no nos confundamos. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Los otros días en el lugar donde yo trabajo contrataron a una muchacha lesbiana y nadie la quería llevar y me dijeron, tú la vas a llevar, tú vas a la iglesia. Dice, Dios es amor. Entonces si yo me quedé viendo, yo pensando, ¿qué hago? Y bueno, dije en mi mente, bueno, Dios mío, le digo, ¿qué hago? Y me fui a preparar unas cosas y cuando regresé a la oficina a buscar a la muchacha, que ya la habían corrido. Y yo me le quedo viendo hacia la americana, digo, ¿cómo que la corrió? Pues se acaba de llegar, dice, no, dice que tiene como 4 felonías y no nos había dicho. Así que le dijimos que mejor se fuera. Pero uno se encuentra en esos dilemas. Porque la gente dice, no, dice, todos somos hijos de Dios y Dios es amor, pero sabemos nosotros que Dios ha delineado normas, tenemos normas. Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Y dice, Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Así que nosotros debemos de tener estas cosas bien en claro. Ok, ahora miren. ¿Cuántos de ustedes se impresionan en el momento que dice Esteban, Padre, no les tomes a cuenta este pecado? ¿Por qué, qué a ustedes les llama la atención de esas palabras? Cuando ustedes leen el relato bíblico y ustedes ven en la Biblia que dice que a Esteban no había quien pudiera debatir con él porque él hablaba con el poder del Espíritu Santo. Dice que los más doctos rabinos llegaban y se ponían a discutir con él y no podían debatir con él. El mismo Pablo dice que era un hombre docto y versado en la palabra de Dios y
y no podía contender con Esteban. Dice que, fíjense, Esteban, hermanos, estuvo tratando de llegar al corazón estaba tratando de llegar al corazón de estas personas. Y dice que él estaba en la predicación hablando de todo lo que Jesús había venido a hacer por tratar de abrirle sus ojos y su corazón a Dios. Y dice que en medio del sermón, él se les quedó viendo. ¿Y qué fue lo que vio él en las caras de estos hombres? Dice que vio sus rostros deformados. Dice que estos hombres, cuando estaban oyendo hablar a Esteban, ellos se tapaban los oídos para no oír lo que Esteban estaba diciendo. Les voy a hacer una pregunta que a mí me hicieron una vez, hermano. ¿Ustedes han visto una vez un endemoniado? Hay una hermana que dice que ella sí, dos. Ok, mira. Porque esto me lo dijo un hermano ya bastante mayor, él es nicaragüense. Dice, ¿tú has visto alguna vez un endemoniado? Y yo me le quedé viendo, le digo, no, pues gracias a Dios no. Y dice él, ¿quieres ver uno? Y yo me le quedé viendo así como asustado y le digo, no, dice, es que si quieres ver uno yo te puedo decir cómo lo puedes ver. Dice, y yo me dio la curiosidad y le digo, a ver hermano, dígame, ¿cómo yo puedo ver un endemoniado? Mira, dice, cuando estés bien enojado, dice, agarra un espejo y te miras. Y vas a ver la cara que tú tienes ahí. Me dice, vas a estar todo desencajado, dice, hasta ti mismo te vas a asustar cuando te veas, dice. Y dice que esa fue la cara que Esteban vio en todas esas personas que estaban delante de él, dice, con sus rostros desencajados, crujían sus dientes. Y dice que él al ver esto, él comprendió que él iba a morir. Dice que interrumpió su sermón y vio a estas personas. Dice que lo sacaron empujones de la sinagoga y empezó a recibir las primeras pedradas y él dice que puesto los ojos al cielo, vio la gloria de Dios, al Hijo del Hombre en pie delante del trono. Porque dice que cuando Jesús ve a sus hijos sufriendo por causa de su nombre, dice, él se pone en pie en muestra de respeto y admiración por sus hijos. Porque dice que cuando nosotros damos la vida por él, siendo ejemplo además, dice que nosotros hemos alcanzado el carácter que él tenía, porque él dice dio su vida por rescate de nosotros. Y cuando le preguntaba Juan y Santiago, que querían estar a su derecha, a su izquierda, dice, ¿podéis beber la copa que yo beberé? Saben que hay muchas veces, yo he escuchado comentarios de personas que dicen acerca de los trabajadores de la hora undécima, que a lo mejor los ven ya, pero ¿saben ustedes que esos trabajadores de la hora undécima van a salir cuando se dé el decreto dominical y que sea prohibido comprar y vender a aquellos que no adoren en domingo? Y muchos de los que estamos sentados aquí, a lo mejor, o nos vamos a pasar para el otro lado, o quién sabe dónde vamos a estar, y muchos de los que van a escuchar esto
van a aceptar que el día correcto de adoración es el día sábado y van a engrosar las filas y van a venir con más ánimos de los que teníamos nosotros, hermano. Todavía no han salido esos obreros, pero pronto saldrán. Hay que pedirle a Dios para que nosotros podamos estar firmes y poder ser parte de los que recibirán el salario que va a ser dado a cada uno de los que han trabajado en la viña del Señor. No es fácil, porque dice Jesús, ¿van a ser ustedes capaces de beber la copa que yo voy a beber? ¿Se imaginan todo lo que Él sufrió? Dice que, querrámoslo o no, en el final de los tiempos, a todos los que van a lograr la victoria para tener el carácter de Cristo, van a tener que pasar lo mismo que Cristo ha sufrido. Miren, fíjense las cosas en las que los apóstoles pensaban cuando Jesús les estaba declarando acerca de sus sufrimientos y muertes. Dice, no, lo primero que a ellos se les venía a la mente era esto. ¿No habían proclamado poco antes por doquier el reino de los cielos se ha acercado? ¿No había Cristo mismo prometido que muchos se sentarían con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios? ¿No había prometido a cuantos le habían dejado todo por su causa 100 veces tanta en esta vida y una parte en su reino? ¿No había dicho a los 12 la promesa especial de que ocuparían puestos de honor en su reino? A saber, que se sentarían en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Acababa de decir que debían de cumplirse todas las cosas escritas en los profetas concernientes a él. ¿Y no habían predicho los profetas la gloria del reino del Mesías? Esos son los pensamientos que en esos momentos cruzaban la mente de los discípulos. Cuando Jesús les estaba haciendo referencia acerca de por qué causa Él se dirigía a Jerusalén a la Pascua, Él iba a ser el Cordero Pascual sacrificado. ¿Qué es lo que Dios quiere de sus discípulos? Si ustedes notaron en una de las slides que pusimos ahí enfrente, dice que Santiago y Juan, dice, felizmente dejaron a sus familias. ¿Quién de ustedes cree que se sentiría feliz de dejar sus familias, sus mujeres, sus hijos, por ir a hacer la obra al extranjero? ¿Creen que lo harían con felicidad y gozo? Dice, cuando un malhechor a la izquierda y un malhechor a la derecha, Santiago y Juan querían estar a la derecha y a la izquierda de Jesús. Querían participar de los sufrimientos de su maestro, dice, más sin embargo, Santiago pereció muerto a espada, y Juan, el que por más tiempo hubo de soportar trabajos, vituperios y persecución. Es imperativo, hermanos, que nosotros como iglesia lleguemos a tener ese vínculo que existió en los tiempos de la primera iglesia. ¿Cuál fue el requisito en el Pentecostés para que se derramara el Espíritu Santo, hermanos? Dice que los discípulos estaban unánimes
y de un corazón. Ahora miren, si ustedes ven en si ustedes ven en sus Biblias, déjenme ver. Siempre cuando hago mis apuntes hay una lectura que se me... Hechos. Ok. Les voy a leer en el libro de Hechos, capítulo 4, 32, 33 y 34. Dice la palabra de Dios. Hechos 4, 32, 33 y 34. Dice la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Y a los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo con esfuerzo y con gracia entre todos, que ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas, vendiéndolas, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según había de menester. Se imagina qué estado de unidad había alcanzado esa iglesia. Eso sería una meta que nosotros tendríamos, aunque nosotros vemos más adelante, siempre por A o B motivo, se pierde. Yo el otro día miraba, aquí se fueron casi la mayoría de la iglesia de campamento y quedó un grupo importante de hermanos. Y cuando fuimos al convivio del almuerzo, se sentía un amor, una paz, todos compartiendo la comida. Qué felicidad. Y pensaba yo, qué bonito sería que fuera así siempre, y todos los hermanos de la iglesia. Qué bonito sería. Y sabe que viendo eso yo, dice, si nosotros, eso de decir qué bonito sería, puede decir qué bonito es, porque nosotros tenemos el poder de hacerlo, hermanos. Dice que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la inteligencia y el discernimiento. Y nosotros vemos que para que el Espíritu Santo pueda usar a la iglesia, es de extrema importancia que esto pase, que todos nosotros nos amemos, estemos unánimes, seamos de un corazón y de un alma. Dice en el punto número 5, miren, la multitud de los creyentes debe de ser de un solo corazón y de una sola alma. Ninguno debe decir ser suyo lo que posee, mas todas las cosas le serán comunes, y ningún necesitado habrá entre nosotros. Dice que cuando nosotros demostramos que estamos unidos en amor, estamos dando testimonio que Dios está con nosotros, porque Dios es amor. Así es que, hermanos, mediten en eso. Urgentemente nosotros necesitamos tener esa humildad, esa unidad, ese amor los unos por los otros, si queremos
que el Espíritu Santo se derrame con poder, hermanos. Que Dios nos ayude a ser humildes, a amarnos los unos a los otros y poder dar buen testimonio a las demás personas para honra y gloria de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos.